Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha sido profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad de Lima, de la Universidad Pacífico y de la Academia de Diplomática de Perú. Entre el año 2000 y 2004 fue jefe nacional de la Oficina de Procesos Electorales OMPE. Es fundador y primer director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, autor de más de una decena de libros como Perú, Elecciones 2016, Un país dividido y un resultado inesperado, o Partidos políticos y elecciones, representación política en América Latina, entre otros. Además, tiene una columna de opinión en el Diario Comercio y dirige la consultoría Tuesta y Consultores. Con ustedes, el doctor Fernando Tuesta Sotomayor. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi agradecimiento a los organizadores, de manera especial al jefe nacional de OMPE, Manuel Cox, a las autoridades electorales, mi saludo a los funcionarios de OMPE y a todo el público asistente. Bueno, me han encomendado a hacer una presentación en relación a la propuesta de la comisión que evacuó un informe hace ya cerca de mes y medio, que está constituida a su vez por 12 proyectos de ley, 4 de carácter constitucional y 8 de carácter legal. Uno de ellos es el referido al financiamiento de la política. ¿Qué tenemos en general en términos de financiamiento? Si bien es cierto, el financiamiento trata muchos aspectos y de manera central de la parte de la campaña, el financiamiento tiene que ver en general sobre los partidos políticos. El diagnóstico, porque este es un punto fundamental del informe, nosotros hicimos un diagnóstico general y diagnósticos particulares en relación a los temas que deberíamos de abordar. Y parte del diagnóstico de este aspecto del financiamiento era que se había abierto una brecha muy grande entre los altos costos de las campañas y los reducidos ingresos que ostentaban los partidos. Esa brecha ha llevado en general a una hipoteca y vulnerabilidad de los partidos a quienes ostentan el dinero. Está de más decir el recuerdo que en cada momento nos golpea en relación a lo que está pasando en la política peruana, sobre todo en los partidos, en relación al tema de Lavallato Odebrecht, que ha llevado, por cierto, a una serie de encadenamientos en términos de corrupción como nunca antes se había visto en el país. Y entonces los gastos de campaña se han incrementado notablemente y en solo 10 años se han triplicado. La brecha entonces es cada vez mayor. Los partidos entonces están en una situación, repito, de vulnerabilidad, y ese es algo que nosotros queríamos, a partir de las propuestas, cerrar la brecha. Es decir, no empezar como normalmente en nuestras propuestas, en los proyectos de ley que se han presentado o en las modificaciones de ley que se han hecho, en relación a llegar directamente al aspecto de las sanciones o las exigencias de la transparencia, sino lo que tenemos que tratar de resolver era esta brecha. La brecha, entonces, repito, entre los altos costos de la campaña y los reducidos ingresos que tienen los partidos. El diagnóstico, entonces, repito, tiene que ver con esos altos costos. De aquellos, ser alrededor del 70%, poco más, de estos gastos totales tienen que ver con medios de comunicación. Los medios de comunicación y sobre todo televisión se concentran gran parte de los gastos de los partidos en general en campaña. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico correspondiente las cifras que se han ido incrementando ostensiblemente. Entonces,
nuestro país, las diversas modificaciones de la norma han ido, repito, a intentar ajustar los términos que tienen que ver con sanciones, transparencia y control. Sin embargo, no se percibía tanto que en realidad el financiamiento de origen privado era un tema de difícil control. Esto, como ya se ha discutido ahora en la noche, está asociado al sistema electoral. Hay elementos del sistema electoral, evidentemente, que dificultan el tipo de control y facilitan también el ingreso del financiamiento privado. El voto preferencial es clave en esto. El voto preferencial, que es un mecanismo de listas desbloqueadas, que en América Latina lo ha tenido primero el Perú en el año 78 y a partir del año 85 en adelante, de manera consecutiva, no solo ha labrado una seria erosión en los partidos políticos en términos de su disciplina, cohesión, sino también ha sido uno de los canales por donde el financiamiento privado ha ingresado. Si hoy en día vemos, a partir de los casos de Odebrecht, que están comprometidos las dirigencias de los partidos, los líderes de los partidos, todavía no se ha entrado, esperamos que en algún momento así se haga, el caso de las campañas al Parlamento. Pues estamos hablando de 130 candidatos por cada partido. Solo en la última elección, por 10, estamos hablando entonces de de casi 1.300 campañas individuales del que hasta ahora no se habla. Sin embargo, a esto se agrega que la ley no provee a los organismos electorales de los mecanismos suficientes no solamente para el control, sino la efectiva sanción. Es lo que se ha repetido muchas veces, les dan boca pero sin dientes. El financiamiento público directo, por otro lado, que nuestro país lo tiene una modalidad que no ayuda ni permite a cerrar esta brecha. En consecuencia, había que dar cuenta de esto. De alguna manera, a través de esta discusión, en el referéndum que organizó justamente OMPE el 9 de diciembre último, una de las preguntas tenía que ver con el financiamiento. Para decir verdad, la propuesta del Ejecutivo, que en realidad era un párrafo que se le agregaba al artículo correspondiente a los partidos políticos en la Constitución, fue mejorado en el Congreso. Y fue mejorado porque incorporó lo que ahora ya es de obligatoria cumplimiento, que es que no se pueden comprar espacios de manera privada al margen de la llamada franja electoral, que es como nosotros conocemos el financiamiento público indirecto en Perú. Y en consecuencia se ha reducido ostensiblemente, y eso se verá de manera más clara en las elecciones del 2021. Es decir, si es que los partidos y candidatos no pueden comprar al margen de la franja electoral, entonces la cantidad que van a tener que gastar los partidos va a disminuir de manera clara. A partir de ese escenario, entonces, nosotros hemos señalado un conjunto de modificaciones a los artículos que creemos puede beneficiar y acortar, para empezar, los términos de esa brecha así denominada. Bueno, la primera es la distribución de financiamiento público. Resulta que en el Perú, hoy día, existe financiamiento público directo, pero para el funcionamiento permanente. Es decir, todos los años la OMPE, a través de la OMPE, y también entrega y supervisa los fondos directos a los partidos, que es igual para cada año. Pero la distribución es 60%, 40% igual de la bolsa y 60% en proporción a los votos. Nosotros estamos proponiendo exactamente a la inversa. Vale decir, lo que estamos proponiendo es, en realidad, 60% igual y 40% en proporción, por una sencilla razón. A diferencia de otros países, caso por ejemplo Chile, u otros en América Latina, los partidos en el Perú
no son los mismos el año 1 que el año 5. Vale decir, un partido es fuerte el año 1 y puede terminar, como ha sucedido mucho, que el último año es un partido que no solo ha perdido crédito, representación, sino ha perdido incluso congresistas. Y entonces no es posible que a lo largo de todos estos 5 años se pueda entregar estas proporciones que ya no están en arreglo a la realidad. Y entonces la propuesta nuestra es justamente invertir. Y entonces eso achica la diferencia entre lo que se le entrega a un partido y a otro. De la misma manera, en relación a lo que son condiciones para el gasto de financiamiento público directo. Hoy en día, los partidos pueden gastar en relación al financiamiento público directo para gastos ordinarios, señala la ley, para capacitación, información e investigación. Es algo que en realidad, estos gastos, ordinarios, tiene que ser no más del 50%, y el otro 50% en capacitación, información e investigación. La ley se vuelve así reglamentarista y en realidad incorpora una medida que a nuestro juicio no solamente crea problemas a los partidos, porque iguala a todos de la misma manera. Un partido puede requerir más gastos ordinarios en un año, en otro caso un partido puede requerir más capacitación. Lo que sí parece difícil es que los partidos puedan hacer investigación, y en realidad esto tiene que ver más con importar artículos de leyes europeas y que no se condicen pues con la realidad de nuestros partidos, que conocemos que tienen una precaria vida organizativa. Y entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, pero hay acá un punto importante: no se puede invertir en financiamiento público directo para campañas electorales. Justamente en el año, por ejemplo, 2018, que hubo elecciones, el partido político podía gastar en cualquier cosa menos en campaña electoral. Y según me comentaban justo en la gerencia, había cosas anecdóticas. Un partido tenía un local que estaba alquilado sobre la base del financiamiento público directo, pero ahí no podía hacer campaña, tenía que alquilar otro local. Entonces, esto tiene que ver con leyes que son excesivamente reglamentaristas, porque ahora los partidos comienzan a gastar, por ejemplo, para gastos ordinarios, y cuando se está acercando el fin de año, la contabilidad tiene que ser 50-50. ¿Qué hacen los partidos? Se ven obligados a hacer capacitaciones de manera, intensa, y en algunos casos, como suele suceder, ahí cuando hay malas leyes, echa la ley, echa la trampa. Y entonces decimos nosotros, no vamos a incorporar el financiamiento público para las campañas que hay en otros países, sino decir que el año de campañas ese financiamiento sí se puede usar para campañas. Y esta sola modificación creo que posibilita que el partido pueda desarrollar y no estar proveyéndose de recursos que pueden ser justamente de origen privado. Igual ocurre en el caso de la distribución de financiamiento público indirecto, que es el caso de la franja electoral. Hoy en día también se desarrolla en función de los votos obtenidos en el año 1. Y entonces, por ejemplo, en el 2021 va a ser en relación a la votación del 2016. Los cambios que se producen en nuestro país, tan volátil, tan cambiante, ahí es donde los partidos aparecen y desaparecen, ahí donde los partidos tienen abultadas votaciones y luego 5 años después ínfimas, hacen pues que esta distribución no sea la más adecuada. Y nosotros decimos que ahora que es 50-50, colocamos que es 70% igual y 30% en relación a los votos. Si eso es así, en relación a las elecciones regionales y municipales, donde también se distribuye 50-50, decimos en adelante igual para todos. Hago un hincapié en las elecciones regionales y municipales porque es un ámbito que de verdad
hay más preguntas que respuestas. Es sumamente complicado en el Perú por algo que tiene que ver justamente con el sistema de partido nacional. En nuestro país, el sistema de partido nacional, que dicho sea de paso, hay 24 inscritos, solo 6 tienen representación en el Congreso, aun cuando hay 10 bancadas, no incorpora, digamos, desarrolla esta función del partido de manera tal que integra, y entonces tenemos un sistema de partido nacional que no tiene que ver con el nivel de desarrollo y configuración del sistema de partido subnacional. Solo para darles un dato y no cansarlos, de los 24 partidos a nivel subnacional solo tienen representación estos 24 en el 25% de las autoridades. Es, digamos, otra representación. Y ahí es sumamente complicado, porque una cosa es supervisar partidos en general que tienen representación nacional y subnacional, y otro es hacer supervisión sobre partidos nacionales por un lado y movimientos regionales que son mucho más volátiles todavía que los nacionales. Y entonces también también proponemos la ampliación de la franja, que es el financiamiento público indirecto. Creemos que es necesario ampliar la franja y por eso señalamos que si ahora es de 2 a 30 días, debe ser de 2 a 45 días, dado que ya no se puede comprar espacio fuera de la franja. Y también ampliar el tiempo de la franja. A hoy día se supone que está concentrado en el horario estelar, pero hay segmentos de segmentos del elector que no están contemplados, porque estamos, según la ley anterior, fijados, centrados en una idea de que el horario estelar es donde están los electores en general más dispuestos a crear esta audiencia. Este es un punto que creemos es necesario cambiar. De la misma manera, en relación al financiamiento privado, hoy en día se bancariza a partir de una UIT, 4.500 y algo será en el 2021. Creemos que, dados la experiencia de la supervisión de fondos de la gerencia de OMPE, y justamente con una propuesta que hemos recogido de OMPE, estamos señalando que debe ser a partir del 10%, sería más o menos entre 450 y 500 soles, que nos parece lo más adecuado, en una cuenta bancaria especial en donde no debe existir el secreto bancario. Y de la misma manera estamos regulando mejor lo que son las llamadas actividades proselitistas, que han estado muy en la noticia debido a los cócteles y otros eventos de varios partidos, que es donde además los partidos utilizaron este recurso y este vacío de la ley para acrecentar de manera notoria los ingresos privados. Y ahí señalamos no más de 100 UITs por año en época no electoral y 250 UITs por campaña electoral, siendo obligatorio en este caso la identificación de los aportes, porque antes era solamente 30 UITs si no se conocía el aportante, pero la ley no decía si se conocía el aportante, y es ahí donde los partidos entonces dispararon los ingresos y de la misma manera también los gastos. Y entonces recién viene el tema de control y sanciones. Rendición de cuentas que creemos debe regresar a la norma anterior. Hoy en día la ley quita de responsabilidad a los partidos porque señala que tienen responsabilidad los partidos, pero también los candidatos. Esto no solo ha creado, repito, la irresponsabilidad de los partidos en relación a los candidatos, sino que en el lado de la supervisión esto lo hace de manera realmente casi un imposible. Hemos pasado de necesitar supervisar 180 organizaciones en la última elección regional a más de 4.500 contando justamente los candidatos, casi un imposible. Y porque se quiere supervisar entonces a cada candidato. Incorporar nuevamente la información durante la campaña y no como está ahora en la ley,
que es posterior a la campaña. Y en ese sentido, la OMPE puede tener esta capacidad de seguimiento y control. Pero también incorporar justamente estos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, el financiamiento ilegal como delito en el Código Penal, porque así ya lo ha establecido a través de referéndum. Y del 2003, pese a que han habido varias elecciones, pese a que se han sancionado a los partidos con multas, nunca se cobró un sol hasta el día de hoy, nunca. Y entonces la ley era letra muerta. Cuando no se puede aplicar la ley, es un incentivo para violarla. Queremos cerrar entonces con esto. Y un mejor catálogo de infracciones y sanciones, de tal manera que las acciones leves, graves y muy graves tengan su correspondencia también. Pero también incorporar sanciones políticas que pueden ir desde la suspensión hasta la cancelación de registro. Hoy en día, como repito, las sanciones solamente son administrativas a partir de multas que nunca se cobran. En consecuencia, las sanciones son solamente formales y no reales. Finalmente, eso. Gracias. Agradecemos al doctor Fernando Tuesta por su exposición. Invitamos al señor Manuel Cos para que le haga el reconocimiento correspondiente por su participación en este evento y hacerle entrega, igual que a nuestros expositores internacionales, de un recuerdo de este seminario internacional. A través del presente agradecemos al doctor Fernando Tuesta por su participación en este evento. Un aplauso para él, por favor. Agradecemos al... Ahora vamos a pasar a nuestra segunda mesa temática del día de hoy. En ella participarán Ana Neira Segarra, es secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; Luis Eguski Zamori, oficial del Programa para Idea Internacional. En el caso de la congresista Rosa Barta, ha presentado sus disculpas de último momento, ha tenido un inconveniente. Esta mesa la va a moderar el secretario general de OMPE. Le invitamos a pasar adelante, por favor. Un aplauso para ellos. Muy buenas noches con todos y todas. Ya como lo señaló el maestro de ceremonias, lamentablemente la congresista Rosa Barta se ha excusado hace pocos minutos de su participación porque ha tenido un percance que le ha impedido asistir a este evento y poder compartir sus inquietudes desde su importante posición como congresista de la República y presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, que está llevando a cabo un proceso de reforma política electoral. Pero no por ello esta mesa va a dejar de continuar con su propósito, y más aún con los participantes quienes nos acompañan, expertos en materia constitucional y electoral, y puedo dar fe de esa tarea, de esa labor que vienen cumpliendo desde hace unos años. Son Ana Neira Segarra,
y Luis Egusque Zamori. Antes de darle el pase a la palabra para comenzar la discusión de esta mesa relativa al financiamiento de la política a la luz del referéndum en materia de financiamiento, regulación y control, quisiera reiterar algunas reglas como corresponde a mi ingrata labor de moderador. El tiempo para cada uno de los participantes en esta mesa es de 15 minutos. Como se ha hecho también en el segmento anterior, tenemos a nuestro compañero quien tiene las tarjetas de advertencia amarilla, verde, amarilla y roja para señalarla, para señalar que quedan 5 minutos, 2 minutos y ya cuando finalmente el tiempo se ha excedido. Bueno, sin más preámbulos, porque estamos aquí principalmente para escuchar a nuestros ponentes y no a un odioso moderador, quiero señalar o dar el uso de la palabra a la doctora Ana Neira Segarra, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha cumplido la importante labor de ser secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que ha sido encabezada por nuestro anterior expositor, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Ha sido asesora del Jurado Nacional de Elecciones en el periodo en que esta entidad, este Tribunal Electoral, realizó importantes propuestas en materia de legislación electoral, específicamente la propuesta de un código electoral. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad del Pacífico en materia o en el curso de Derecho Constitucional General. Tiene estudios concluidos en el Máster de Gobernabilidad y Procesos Electorales, dictado y organizado por el Instituto Ortega y Gasset de España, así como la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Ha participado asimismo en varias misiones de observación electoral alrededor de América Latina y publicado diversos trabajos académicos en materia constitucional y electoral. Cedo entonces con esta presentación a la doctora Ana Neira Segarra. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Quiero agradecer la invitación, por supuesto, a la OMPE. Siempre es un gusto estar en los eventos que organiza OMPE, IDEA, la Unión Europea. Les agradezco por esta posibilidad y por comentarles un poquito las reflexiones que yo creo a lo largo de los años, primero desde el jurado, luego un poco desde el Ejecutivo, hemos seguido formulando sobre el tema de financiamiento y por supuesto también en la comisión, que es este espacio que en realidad por decisión de la comisión, que yo siempre le agradezco a Fernando por la propuesta, me encargaron la labor de secretaria técnica y que me permitía participar en estos debates que yo les digo que si hubieran sido grabados hubiera sido muy interesante, porque la verdad eran muy ricos y muy interesantes, porque nos permitía de una visión jurídica, pero también sobre todo una visión de ciencia política, de datos, de información, apoyar estas propuestas que finalmente se plasmaron en los 12 proyectos que ya Fernando comentaba específicamente sobre financiamiento. Es interesante que estas propuestas, al margen de, y aquí hago un pequeño cherry, de recomendar que las revisen en integridad y en particular a quienes de este tema, la de financiamiento, porque independientemente de que estemos a favor o en contra de su contenido, creo que son documentos bastante interesantes para promover el debate sobre la reforma política y sobre la reforma electoral. Con esto inicial, quiero comenzar a referirme específicamente al tema de financiamiento. Como bien comentaba Fernando, tuvimos una reforma constitucional producto del referéndum, que básicamente, y es cierto que esta propuesta mejoró en el Congreso, y básicamente nos ciñó a dos grandes temas que yo creo que vale la pena reflexionar sobre ellos, sobre todo por el impacto que van a tener probablemente en los próximos años. En un primer término, lo que ya se ha mencionado mucho, esta prohibición de contratación de propaganda electoral para las organizaciones políticas, es decir, actualmente ya un partido político no puede ir a un medio de comunicación a contratar espacio en radio y televisión. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto de esto? Ahora, de plano hay que decir que esto no es una experiencia nueva. De hecho, Perú llega un poco tarde a esta propuesta. Países como Ecuador, como México, ya tienen propuestas similares. Y yo creo que imbuirnos de esa experiencia también es interesante. Ya se mencionaban algunas cuestiones. Ok, prohibimos contratación de propaganda electoral. ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué puede pasar? Y un escenario interesante que se planteaba es los partidos, de repente, que no van a contratar propaganda por sí mismos, sino lo que van a hacer es que un privado contrate propaganda por ellos. ¿Se podrá hacer esto? ¿Cuál va a ser la prohibición? ¿Cuál va a ser la sanción a la persona tercera o privada que lo contrate, al medio de comunicación que acepte este espacio? Y luego más allá, en México, que pude observarlo en la última elección que yo participé de la misión, me pareció interesante, por ejemplo, un caso que creo que se podría dar aquí, en este supuesto, ¿no? Tenías empresarios privados que lo que hacían era contratar un espacio en televisión
no para difundir propaganda electoral propiamente dicha, sino para difundir propuestas sobre educación con personas, o niños en realidad, que tenían características físicas muy parecidas a los candidatos que estaban en contienda. Y la pregunta sería, ¿eso estaría prohibido en un esquema de prohibición de contratación de propaganda electoral? Y más que eso, ¿no? Me ponía a pensar ya en temas como noticieros o incluso en espacios, digamos, magazines. Se ha comenzado a controlar, por ejemplo, en México los espacios y los tiempos en noticieros de cada partido. No lo sancionan todavía de manera global, pero sí se ha comenzado a pensar que esto puede generar un desequilibrio en la campaña electoral. ¿Por qué el partido A tiene 50 minutos en el noticiero y el partido B tiene solo 10? ¿O por qué el candidato del partido A va a cocinar en un programa de 1 hora y el candidato del partido B no? Estas cuestiones que yo creo que todavía aquí no hemos debatido van a generarse probablemente con esta reciente prohibición en este tema en específico. Y ya pensando en el segundo tema, que es ampliar las sanciones, Fernando nos contaba bien que ningún partido hasta ahora ha pagado ninguna multa por temas de financiamiento de partidos. Y la pregunta tendría que ser ¿por qué? ¿No? Y lo primero que tendríamos que decir probablemente es porque la OMPE no tiene facultades coactivas para cobrar estas multas. Y entonces, en la línea de lo que es mucho de lo que se ha hecho en la primera mesa, nosotros en general creo la regulación peruana se ha centrado sobre todo en el cambio de normas sustantivas, no tanto en los mecanismos para hacer cumplir estas normas, en los mecanismos del enforcement, ¿no? del cumplimiento normativo. Y entonces tenemos una regulación que con sus más y sus menos puede ser más o menos buena. Yo creo que con las propuestas de la Comisión mejoraría considerablemente. Sin embargo, no tenemos mecanismos reales para hacer efectivas las sanciones que se imponen. Y entonces, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de cobrar multas. Pero más que eso, yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría? Ya, ok, podemos cobrar la multa, pero el partido no tiene patrimonio. Y entonces también esta multa termina siendo una sanción ineficaz para el incumplimiento. Entonces habría que pensar en otras, y por eso tanto la OMPE como el jurado antes, y también ahora la Comisión y el Ejecutivo, piensan que tiene que haber otro tipo de sanciones, y entonces pensamos en sanciones políticas. Un partido que incumpla la normativa sobre financiamiento debería ser posible ser suspendido o incluso cancelado si el cumplimiento es reiterado. Y por otro lado, y también se comentaba, en el Perú, si nos ponemos a pensar en las últimas, digamos, sanciones, últimas investigaciones penales que hacen a partidos, se han empezado por temas de lavado de activos. Y la pregunta que todavía no resolvemos y que se va a resolver todavía en algunos años es si el delito de lavado de activos es suficiente para poder sancionar ese tipo de conductas. Hay quienes dicen, penalistas muy destacados, que dicen que va a ser difícil que las conductas de incumplimiento de financiamiento de partidos puedan englobarse en el delito de lavado de activos en sí mismo. Y entonces esto, como digo, todavía es especulativo porque no tenemos ninguna condena, estamos todavía en el marco de investigaciones, en el marco de procesos penales iniciados, pero en todo caso la idea debería ser, por lo menos eso se plantea de estas propuestas, que ya no solo nos limitemos a sanciones administrativas como multas, sino también las sanciones políticas como mencionaba, pero también delitos, ¿no? Que hay un delito especial que sancione ese tipo de conductas. Preocupaciones que surgen con esto. ¿Estamos criminalizando la política en el país? Efectivamente, porque la política ha entrado también al crimen y entonces hay que determinar si hay una conducta delictiva que esto sea sancionado también penalmente. Algunos pueden considerar que esta no es la solución, ok, pero digamos, yo creo que en este país y probablemente en la región, si analizamos un poquito, se comentaba el caso chileno, cuando vemos el nivel de corrupción o los casos de corrupción más sonados, si ustedes se dan cuenta, muchos, o me atrevería a decir casi todos, están vinculados a temas de malos manejos de campaña electoral. Y entonces, bajo ese contexto, yo creo que da a pensar si ya tenemos que ir hacia modelos de represión penal. Recordarán ustedes que aquí, y la congresista nos hubiera podido contar un poquito más de esto, hubo un dictamen de la Comisión de Constitución, incluso que llegó al Pleno del Congreso, para crear este delito especial de financiamiento de partidos, que finalmente no prosperó en realidad por una decisión del presidente del Congreso, porque si no, y esto ya sería probablemente ley, porque yo intuyo por lo menos que el Ejecutivo hubiera observado, pero intuyo también que el Congreso hubiera insistido, ¿no? Entonces este segundo escenario también es interesante. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, no me han enseñado ninguna tarjeta, así que creo que estoy súper bien. ¿Sí? ¿Ya se acabó bien? Estoy bien, ya, perfecto, sigo entonces. Decíamos, ¿no? En general no hemos insistido, creo, tanto todavía en las propuestas de reforma. Recordemos que este tema sí ha sido modificado ya, incluso por este Congreso, ¿no? En el 2017, una de las cuestiones que ha modificado en términos de financiamiento privado, pensemos que nuestro esquema de financiamiento privado tiene topes, tiene prohibiciones que se han ido modificando, pero una de las cosas que creo también va a impactar de manera fuerte en la campaña electoral, y habrá que ver cuál va a ser el efecto ya en términos prácticos,
es la prohibición de aportes de personas jurídicas con fines de lucro. La empresa que todos sabemos cuál es y que no vale la pena repetir su nombre, es una empresa que ha aportado muchísimo en campañas en este país. A partir de ahora, una empresa de este tipo, sea corrupta, no corrupta, cualquiera, está prohibida de aportar. Y creo que el impacto de esta prohibición, que no es una prohibición, digamos, que esté en la propuesta, no es una prohibición que está en la ley ya, va a ser interesante de medirla a partir del año 2021, en la medida en que habrá que ver qué opciones alternativas encuentran los partidos políticos para ir por esta prohibición. Es decir, en la medida que ya no pueda aportar Odebrecht, aportarán de repente la persona que esté en Odebrecht, no lo sé, habrá que ver cuál es el impacto, pero creo que nos va a exigir a todos estar un poco atentos en términos de cuál va a ser el control de este aporte como sociedad civil, como expertos, como especialistas, pero también como autoridades. Y yo creo otra cosa que se mencionaba ahora y creo que es importante y también me parece que hemos perdido de vista en el marco de la reforma, es que siempre que hemos hablado de financiamiento, bueno, no siempre, pero en términos de reforma electoral siempre hemos pensado en financiamiento como un capítulo de la ley de partidos políticos, como un capítulo de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Y no hemos pensado tal vez en que esto requiere también una serie de modificaciones que están vinculadas. El control efectivamente lo hace la OMPE, pero en apelación lo hace el jurado, pero además de eso hay más entidades que están de algún modo vinculadas, Contraloría, pero además de manera más directa, la UIF, por temas de aportes a través de bancos. Y en general, y esto lo va a comentar más Luis, todo el tema de transparencia, ¿no? Nosotros no hemos pensado, como pasa en otros países, que los partidos puedan ser sujetos de una ley de transparencia sobre la información pública. Dentro de la propuesta también se incluye en este contexto, en términos de cumplimiento, la posibilidad de que tengamos un mecanismo de, digamos, de verificación a la interna del partido, ¿no? Esos mecanismos de compliance, de los cuales se están hablando ahora mucho. La idea es que si hay un ente riesgoso, eso también sea objeto de algún tipo de control, y se cree que los partidos, por lo menos por lo que hemos visto recientemente, podrían serlo, ¿no? Yo creo que el financiamiento es sin duda un reto, hay quienes lo están analizando hace mucho. Yo creo que se mencionaba, por ejemplo, que esto es algo que nosotros probablemente lo hemos comenzado más a pensar desde la ley de partidos, pero tampoco hay que pensarlo como algo per se negativo, ¿no? En general, y eso tal vez también tiene que ser nuestra reflexión, los partidos, como toda organización, necesita dinero para realizar sus actividades. O sea, no es malo que haya financiamiento, no es malo que haya financiamiento privado. El tema es qué énfasis vamos a poner en los controles. Si los partidos, como algunos creen, deben ser objeto de control o no, que es una respuesta que generalmente contestamos porque sí. Hay quienes dicen que como son asociaciones privadas ni siquiera requerirían este tipo de control de ninguna forma en sus finanzas. Yo creo que ya cada vez gana más adeptos la idea de que sí tiene que tener algún tipo de control. Y luego la pregunta es qué tipo de control, con qué énfasis, con qué provisiones, ¿no? Hay países que han decidido desde el financiamiento público directo, por ejemplo, sea predominante. Y entonces los partidos reciben dinero del Estado de manera mucho mayor. Aquí menciono nuevamente a México porque es tal vez el ejemplo más, digamos, ilustrativo de esto. Y entonces con la idea de que este financiamiento público directo predominante va a ser que no traten de conseguir financiamiento privado de cualquier fuente, ¿no? Sea esta lícita o ilícita, que es tal vez lo preocupante. Una reforma que ya mencionaba que podría tener impacto también en esto es justamente el hecho de que hemos quitado el principal disparador de campaña constitucionalmente, que son justamente los spots en radio y televisión. Y Fernando nos comentaba que más o menos el 70% de los ingresos de un partido son gastados eran gastados en spots de radio y televisión. Y entonces esto probablemente también va a tener un impacto real en el marco de la campaña. Yo no sé nuevamente en qué tiempos estoy, pero me parece importante que sobre todo comenzar a pensarnos desde la reforma, no solo el incidir en reforma, digamos, sustantiva, no solo pensar si el financiamiento público directo debe ser usado en campaña o no campaña, como que en Perú sabemos que ahora no se puede usar en campaña y que en otros países incluso se les da mucho más. Yo creo que eso es importante. También creo que es importante propuestas como que casi todos los aportes vayan a través del sistema financiero, y también cuestiones como que tengamos, mucha más posibilidad de controlar y de la transparencia de los partidos. Sin embargo, creo, y tal vez esa debe ser la reflexión final, que los mecanismos de enforcement y de cumplimiento deben ser tal vez aquello en lo que debe centrarse la reforma hoy. No solamente, reitero, pensar en cómo regular financiamiento privado, cómo regular financiamiento público, directo e indirecto, sino pensar en cómo hacemos
que esta normativa, que con sus más y sus menos tiene todo un mecanismo, un catálogo de acciones e infracciones, sea realmente aplicada, que los partidos sientan que al incumplir una de estas normas van a ser efectivamente sancionados, lo que les genera incentivos para cumplirlo. Y esto debería ir, creo yo, en la línea de dar facultades a la OMPE para cobrar las multas, para sancionar, para verificar, para que se les exija verificación durante las campañas y no solo después de ellas, pero además para que otras entidades que tienen competencias vinculadas puedan participar de eso. Llámese nuevamente la UIF, la Contraloría y otros más, para que, y bueno, el jurado además también en el marco de las apelaciones, para que entonces generemos realmente un mecanismo que permita verificar el cumplimiento del financiamiento de los partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Neira, por esta importante intervención. Rescataría, y de repente esto se podrá comentar después en la etapa de preguntas y respuestas, la reflexión acerca de la consideración de los partidos como sujetos de acceso a la información pública. Recordemos que, si bien es cierto, según la ley peruana, se trata de asociaciones privadas pero con una finalidad pública, por el hecho que reciben un financiamiento de carácter público, podría ser la puerta de apertura. El Tribunal Constitucional señaló hace algún tiempo, por ejemplo, que determinados sujetos de derecho privado, determinadas empresas que desarrollan una función pública, por ejemplo a través de concesiones, ¿no? A través de concesiones prestan servicios de titularidad pública, son sujetos de derecho de acceso a la información pública, es decir, los ciudadanos podrían ciertamente solicitar cierta información y estas no podrían negarse por ser entidades privadas. Igualmente también rescataría el hecho, y esto sí nos toca a quienes trabajamos en la administración electoral, la centralidad que ha habido en los procesos de reforma respecto de la modificación o ampliación en materia sustantiva, pero no así en materia adjetiva. De hecho, nosotros utilizamos esta alegoría de que, bueno, tenemos la capacidad y la fuerza de un tiburón, pero no tenemos sus dientes, porque lamentablemente estas características, como la de posibilitar procesos sancionadores que culminen en multa, terminan no siendo eficaces si es que, por ejemplo, se necesita recurrir a procesos judiciales engorrosos y lentos para el cobro de las multas respectivas. Muchas gracias, doctora Ana Neira. Antes de darle paso a nuestro siguiente expositor, quiero recordar a todos que existe la posibilidad de formular preguntas a nuestros invitados, para lo cual, al igual que en la mesa anterior, pueden hacer llegar a través de las personas que se encuentran en los alrededores de esta sala sus papeles con la indicación expresa de la pregunta y hacia quién se la dirigen, para dar lectura y para que puedan posteriormente contestarlas. Nuestro segundo invitado en esta mesa sobre financiamiento a la luz de partidos políticos o de la actividad política a la luz del referéndum es el doctor Luis Egusqui Zamori. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido docente en los cursos de Derecho y Ética en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En la actualidad es oficial de programas de IDEA Internacional y previamente ha sido coordinador de la reforma política de la Asociación Civil Transparencia, en la que participó activamente en el equipo técnico que acompañó la promulgación de la primera ley de partidos políticos hace ya varios años. Posteriormente se incorporó en el Jurado Nacional de Elecciones como especialista en partidos políticos en la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana y ha sido coordinador del programa Voto Informado. Quisiera darle el uso de la palabra en este momento al doctor Luis Egusqui Zamori para continuar con su exposición. Adelante, Luis. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos los que nos acompañan hasta esta hora. Yo quería empezar reflexionando un poco sobre, escuchando un poco mi hoja de vida, digamos. Desde el año 2003 que se aprueba la ley de partidos políticos, los procesos de reforma, no me van a dejar mentir varias personas que han participado en muchos de esos, son procesos que han terminado en decepciones, ¿no? Son procesos truncos. Ha habido diversas iniciativas de los organismos electorales, de la sociedad civil, del mismo Parlamento, y todos esos procesos han encontrado una resistencia, lo comentaron en la mesa anterior, férrea de los partidos políticos, de los representantes del Congreso. Todos los castillos que hemos ido levantando, digamos, de alguna u otra forma, han encontrado
poca resonancia y han sido arrollados por la política, digamos, ¿no? Y los avances han sido realmente pocos. Más bien hay zonas y aspectos en los que se podría decir que ha habido retrocesos. Cómo se inscriben los partidos políticos, se ha ido incrementando, se ha ido cerrando la posibilidad de inscribir partidos políticos. Sobre el tema de financiamiento, se han reducido de manera lenta pero constante capacidades a los organismos electorales para hacer fiscalización. Se han reducido también la posibilidad de presentar, por ejemplo, informes intermedios, que eran una información bien importante que servía en la elección para darse cuenta cómo el proceso de recaudación de fondos, ¿no? Entonces tenemos en realidad un panorama en el que los eventos recientes tampoco arrojan algo alentador, ¿no? Quizás la reunión de ayer podría haber dado algunas esperanzas o algunos consensos, pero parece que la cosa va a ser igual de dura y que la tendencia al status quo, digamos, a estas normas que son en efecto tiburones sin dientes, se va a mantener. Entonces ahí quizás es el momento de pensar en que la respuesta no necesariamente va a tener que ser acordada, consensuada, porque los políticos son buenos o tienen en su mente un mundo ideal en el que las reglas de transparencia de financiamiento les van a hacer bien. No, más bien yo creo que la reacción tiene que venir de las personas que estamos quizás reunidos aquí, ¿no? Sociedad civil, organismos electorales, pero también medios de comunicación, que tienen que encontrar en la regulación del financiamiento político un objetivo para mejorar la democracia. Es clave para la democracia que la legislación sobre financiamiento evolucione, ¿no? Algunos dicen que la regulación sobre el financiamiento es la regulación sin fin, porque las modalidades, los mecanismos van renovándose y nosotros no tenemos renovación desde hace más de 16 años. No hay ninguna reforma razonablemente, digamos, significativa desde hace 16 años. Las reformas que se han dado, digamos, presentan muchas reglas y no hay estos mecanismos de enforcement de los que hablaba Ana Negra. Entonces yo creo que es bien importante que el momento dramático en el que vivimos es un momento realmente dramático. Tenemos expresidentes presos, un expresidente que se suicidó, y toda esta cadena, digamos, de hechos que ya podríamos llamar luctuosos en realidad, inician en el eslabón del financiamiento político. Entonces, creo que es el momento en el que la sociedad puede presentar mayor sensibilidad para que los cambios vengan desde la sociedad. Nos han mencionado experiencias en varios lugares en que los cambios han venido de la sociedad. Chile, Ecuador, nos han comentado que es la sociedad organizada, o como se la quiera llamar, la que ha movido a la política. Entonces yo creo que esa es la primera reflexión que yo me animaría a lanzar, ¿no? Es muy difícil que los políticos lleguen a estas conclusiones solo por ellos. Tiene que haber algún tipo de presión y tienen que saber que esto es un elemento que va a ser importante para su evaluación final o para su consideración entre la opinión pública. Y sobre estos puntos, ya de manera más específica, yo me quisiera referir a dos aspectos de la legislación sobre financiamiento político. Uno tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. A mí, revisar la propuesta que realizó la comisión de alto nivel, me parece que las propuestas son muy atinadas, están muy bien presentadas, muy bien estudiadas. Me encanta, digamos, la reforma que se presentó, pero yo, si tuviese que hacer algún tipo de comentario, tendría que referirme al capítulo que se refiere a transparencia, o las reglas de transparencia y rendición de cuenta de estos proyectos, y también en el entendido de que el referéndum aprueba una modificación constitucional en el que el marco, digamos, el gran gorro de las reformas tienen que ver con que el financiamiento político se da en un marco de transparencia
y rendición de cuentas. Son principios en realidad constitucionales que tendrían que informar a todo el marco normativo, digamos, desde el nivel legal. Y en ese aspecto creo que ustedes seguramente conocen, la ley de partidos políticos actualmente lo que existe es, en el capítulo de transparencia y del financiamiento, lo único que tenemos es, los partidos tienen que conservar libros. Nada más. Eso es el capítulo de la regla principal de transparencia en el ordenamiento peruano. Y yo creo que tenemos el ejemplo de varios países, sobre todo los países de la Alianza del Pacífico, que nos interesa tanto, ¿no? Recomendaciones de la OSD, que es un club al que queremos entrar, pero digamos, probablemente con las reglas que tenemos es un club que se va a abstener de recibirnos, ¿no? Y sobre ese punto, me parece que es muy importante que los partidos, como por ejemplo la legislación mexicana ha considerado, sean también sean sujetos de la ley de transparencia, que puedan atender pedidos de información, por ejemplo, de las instituciones, y que además estos mecanismos de transparencia en la era, digamos, actual, puedan reflejarse, como en el caso chileno, en páginas web de mantenimiento obligatorio, ¿no? En el caso peruano, los partidos tienen páginas web, pero no las actualizan, y en el caso chileno, digamos, los partidos chilenos están obligados por ley a que sus páginas web presenten la información financiera, presenten la información de los estatutos, los procesos internos, los reglamentos internos, una serie de mecanismos que abren estas reglas internas, abren el partido a la sociedad. Otro tema que es bien importante y que tiene que ver con transparencia y acceso a la información es la posibilidad de que los partidos políticos usen mecanismos online para la presentación de su información financiera. México, Chile, Argentina, Colombia cuentan ya con mecanismos a través de los cuales los partidos hacen toda su rendición en tiempo real a través de un portal, una herramienta web de diversas condiciones. Acá hemos tenido la oportunidad de ver el plan piloto, el experimento que ha hecho OMPE con la Claridad, me parece que se llama la aplicación, pero como solamente aplica para el financiamiento público, hay un gran déficit, porque hasta hace poco, digamos, el financiamiento en el Perú era básicamente privado. Lo importante, digamos, lo que se debería conocer en tiempo real estaba en el financiamiento privado. Sin embargo, me parece que Claridad es un mecanismo que, teniendo la base legal necesaria para aplicarse al financiamiento privado, puede ser de mucha utilidad. Y puede ser además de mucha utilidad no solamente para los partidos políticos, sino sobre todo para los ciudadanos, para los medios de comunicación. Estos aplicativos tienen que ir acompañados con mecanismos de rendición. En el Perú, como les señalaba, hemos retrocedido en la forma en la que los partidos rinden información, en dos aspectos. Primero, se redujeron los informes a través de una legislación dada en el año 2017. Ahora los partidos rinden después de la elección y se eliminaron los informes intermedios. Entonces yo creo que la práctica peruana, digamos, no es una práctica que se use mucho en Latinoamérica, digamos, pero la práctica peruana de los informes intermedios era una información que la sociedad civil, la prensa de investigación tomaba, mostraba y ayudaba al elector a decidir, a tomar conciencia y a tener más información en general sobre el proceso electoral y cómo se recaudaban los fondos. Sumada a esta eliminación, que creo que aquí hay coincidencia, el código, el grupo de trabajo, el código del Jurado Nacional de Elecciones y de los organismos electorales, las sugerencias de la OMPE, los proyectos presentados por la comisión de alto nivel, todos coinciden en señalar que se debe reincorporar, reintegrar, digamos, la posibilidad de que haya informes intermedios, ¿no es cierto? Vemos además que provienen de diversos actores, vienen uno del Congreso, viene otro del Ejecutivo, viene otro de los proyectos presentados por los organismos electorales. Entonces, hay coincidencias bien importantes
que no parecen, digamos, sensibilizar a los partidos políticos sobre la razonabilidad de una medida de esta naturaleza. Otro aspecto que viene acompañado con este tema de la transparencia tiene que ver con la capacidad que tiene OMPE, ya lo han señalado, de hacer cobranza coactiva. Todos los proyectos. El proyecto Donaire, para ponerle un nombre, el Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la propuesta de la Comisión de Alto Nivel, todos coinciden en que para poder hacer efectiva la capacidad de cobrar multas, que ha sido, digamos, por tradición nuestra única sanción, requiere de la capacidad coactiva, de la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa multa. Otro aspecto importante y que tiene que ver con esta especie de tendencia a reducirle capacidades al órgano supervisor está vinculada a la forma en la que, o el tiempo que se le concede a la OMPE para revisar los informes. En esta modificación del año 2017, el tiempo que se le ha dado es de 4 meses, me parece. 4 meses que ni siquiera coincide con el tiempo mínimo que dura el procedimiento administrativo. Esto es muy grave porque además, superados los 4 meses, no hay lugar a reclamo. O sea, es una legislación que le da un trámite rápido a los partidos políticos para evadir el control, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho tiempo, nos exigen demasiadas cosas, pero es lo mínimo que se puede exigir a personas que le estamos abriendo el uso de la cosa pública, ¿no? Entonces yo creo que ahí coinciden también todos los proyectos que he mencionado previamente en señalar que al menos se debe conceder el plazo de 6 meses, ¿no es cierto? Es verdad que la OMPE en otros momentos ha superado los plazos, ha pasado 1 año, 2 años sin que se resuelva, etcétera, pero esto no es necesariamente un motivo para que la ley reduzca la capacidad de OMPE y lo condicione a, digamos, a procedimientos truncos en revisión. Otro asunto que también afecta a OMPE, que también corresponde a la modificación del año 17, tiene que ver con que se coloca en la ley que OMPE no puede generar ningún tipo de regla o exigencia mayor o más detallada que la que se pone en la ley. Eso hace que los reglamentos, es más, son innecesarios, porque si la ley está escrita, el reglamento no puede detallar nada. Entonces, yo creo que es bien importante darse cuenta que hay una especie de tendencia a reducir el control. Y todos los casos, toda la realidad nos apunta a que los casos reales, digamos, la realidad peruana nos apunta a que los controles deben de incrementarse. Para concluir, ya me han sacado ahí una tarjeta medio extraña, yo quisiera referirme a las sanciones y sobre todo a las sanciones políticas. Varios países latinoamericanos han implementado sanciones políticas. En algunos casos, no sé si se ha llegado a aplicar en el caso colombiano, pero inclusive hay la destitución, digamos, por infracciones a normas de financiamiento político. En el caso peruano, también el referéndum habilita la posibilidad de sanciones de esta naturaleza, ¿no? Que es lo que yo interpreto del mandato de sanciones de naturaleza civil. Y me parece también haber revisado todos los proyectos presentados hasta ahora, los que provienen del Congreso, del Ejecutivo, de los organismos electorales, y todos apuntan a que tiene que haber sanciones políticas, con matices. Algunos dicen, bueno, habrá una sanción, otros dicen sanción y suspensión. Y la reforma del 2017 del Congreso creó una forma de sanción política, digamos, que es el congelamiento de la ficha registral del partido político en caso de que no se pague la multa. Entonces, en ese caso, todos las reformas o los proyectos que se han trabajado tienden o buscan otro tipo de sanciones que no sean solo la multa, porque yo creo que todos se han dado cuenta que eso es insuficiente. Yo me quisiera quedar en este punto, que era en realidad el último punto de mi presentación, y poder conversar con ustedes sobre aspectos o detalles que les hayan parecido interesantes de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
rescataría, dentro de todo lo importante que ha señalado, que no ha sido poco, la necesidad de crear contextos necesarios para la reforma, porque ya se ha visto por la experiencia peruana que muchas veces los propios actores políticos no se encuentran interesados en efectuar esta reforma porque precisamente ellos serían los principales destinatarios de las prohibiciones y en su lugar de las sanciones. Y más bien sería la sociedad civil, los medios, los organismos electorales, sin duda, quienes estarían más capacitados para poder llevar a cabo esta reforma. Sacar de la arena política el impulso de la reforma y llevarlo hacia la sociedad. Asimismo, también es cierto que la última reforma en materia de partidos políticos respecto a la obligación de presentación de informes dentro de la campaña, que fue derogado y que ahora en la actualidad se presentan de manera posterior. Y coincido plenamente porque en nuestro país, y creo que los partidos políticos no escapan de esa realidad, la informalidad es muy alta. Entonces, el propio manejo de los partidos políticos, el propio manejo de las campañas electorales orientadas más al resultado que a la forma como se llega a ese resultado, que es evidentemente ganar una elección, creo, me parece que dejan de lado la necesidad de llevar una contabilidad ordenada, porque no hay quien se las exija durante la campaña electoral, y más bien están pensando en, bueno, ya veremos cómo resolvemos después el problema de la contabilidad que no le hemos llevado ordenada, pero que tenemos que presentarla de manera posterior a la fecha de la elección a la OMPE. Y lamentablemente ahí, como señalaba, este país que tiene altas cotas de informalidad, es donde se presentan los problemas. Y finalmente, para cerrar y redondear la idea, creo que coincidimos en la definición de que tenemos abundante, profusa legislación electoral, pero que pareciera ser que solamente tiene carácter simbólico, porque las mismas reformas hasta el momento no nos han dado estas herramientas, esta capacidad de poder hacerlas efectivas. Entonces necesitamos pasar de una reforma en materia electoral que es de simbólica a pasar hacia un contexto de normas realmente eficaces. Sin más, quisiera formular las preguntas a cada uno de nuestros participantes para que puedan absolver estas dudas. Voy a empezar con Ana Neira. ¿Qué están haciendo los partidos que no tienen financiamiento o es que están articulando por lo menos con instituciones encargadas para seguir capacitándose? Entiendo que cómo se capacitan ahora las organizaciones políticas que no tienen financiamiento. Y si se está fiscalizando a los partidos que reciben financiamiento, si estos cumplen con sus objetivos. En segundo lugar, una apreciación que culmina con una pregunta. ¿No es más fácil suspender o cancelar la inscripción de un partido cuando comete una falta, en lugar de recurrir al cobro coactivo, como se ha propuesto? ¿Por qué no se ejecuta de esa forma? ¿O es que se requiere una norma de autofinanciamiento? En tercer lugar, ¿por qué no se toma en parte el modelo del Código Electoral de Chile, en el marco de establecer sanciones más drásticas para evitar que las organizaciones políticas transgredan la ley electoral? Sabiendo, también para Ana Neira, sabiendo que los aportes de campaña se declaran con transparencia y veracidad, ¿existe algún impedimento legal para que OAS u Odebrecht, estas empresas brasileñas incursos en procesos de corrupción, financien campañas para el 2021? ¿Existe algún impedimento para que lo hagan? Suponiendo que una nueva empresa también pueda realizar las mismas prácticas que han realizado las antes mencionadas, ¿esto se constituye en un delito? Y finalmente, también para Ana Neira, en el caso de que se den facultades de cobranza coactiva a los organismos electorales, ¿se toman en cuenta las multas que tienen los partidos políticos en las elecciones pasadas o se considerarán prescritas? Creo que, después de las consideraciones de Ana Neira, Lucho está plenamente autorizado para poder también conocer sus apreciaciones en lo que estime conveniente.
¿No? Adelante, Ana. Muchas gracias. Veo que han suscitado muchas dudas. No sé si porque ha estado todo claro, porque no ha habido muchas dudas durante la exposición. Yo quisiera agrupar esto en tres partes, ¿no? Me parece que hay una primera que tiene que ver con el financiamiento público. Y en esa línea, solo para recordar digamos, el punto de partida de esto, como sabemos, el financiamiento público solo se puede usar hoy para temas de funcionamiento ordinario de los partidos, para temas de capacitación y formación y eventualmente para compra de inmuebles también en el marco de este funcionamiento ordinario. En esa línea, entiendo, viene la pregunta de si están cumpliendo los objetivos los partidos y también cómo se capacitan quienes no reciben financiamiento público directo, porque nuevamente solo recibe financiamiento público directo los partidos que tienen representación en el Congreso de la República, con lo cual tenemos aproximadamente más de 10 partidos políticos, incluso muchos más con los 24 inscritos, que no reciben hoy financiamiento público directo. En esa línea, en relación con la fiscalización, yo creo que OMPE ha hecho ahí, y me permito felicitar ese esfuerzo que es que se les pida a los partidos que generen un plan previo diciendo en qué van a gastar ese financiamiento público directo que se les va a dar. Y solo condicionado a que este plan esté dentro del marco de la norma es que se les da el financiamiento público, que además se hace parcial, no es que se les da, digamos, ni siquiera el monto total anual, sino que se va haciendo como por tramos para ir verificando. Y creo que esto es un buen mecanismo, sobre todo en la medida en que recién han comenzado a recibir financiamiento público directo ahora en el año 2017, con lo cual los partidos, digamos, van a ir teniendo que ver cómo cumple con la norma y cómo hacen el buen uso de estos montos, ¿no? Así que por ese lado creo que sí se está cumpliendo con fiscalizar si lo realiza conforme a los objetivos, y la OMPE en todo caso tiene facultades para eventualmente sancionarlo si no lo hicieran. Y en relación con los partidos que no reciben financiamiento público, claro, es una decisión de la legislación, que en verdad es una decisión que más o menos es común en todo el continente, que solo los partidos que tienen representación en el Congreso reciben financiamiento público directo. Esto nuevamente es una decisión que hace la norma, nuevamente probablemente también sabiendo que el financiamiento público directo es en sí mismo bastante impopular, ¿no? Y entonces se restringe solo a aquellos que han tenido determinada votación que efectivamente acredita que tienen una legitimidad en el respaldo popular, que permite entonces que el Estado les dé un dinero determinado. Los partidos que no reciben este financiamiento público directo pues tienen que encontrar mecanismos alternativos desde el financiamiento privado o eventualmente desde la alianza con instituciones que den este tipo de aportes de capacitación, que en verdad creo que cada vez hay más y habría que utilizar esos mecanismos alternativos, pero no va a poder ser el financiamiento público directo porque no está previsto en la norma. En relación con el financiamiento privado, que creo que también va en la línea de una de las preguntas, recordemos que la prohibición legal actual es que ninguna persona jurídica con fin lucrativo, y es más, ninguna persona jurídica peruana puede aportar a una campaña electoral. Y esta prohibición, como bien mencionaba Lucho, viene de una reforma del 2017 que habrá que ver su impacto ahora, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa corrupta, buena, legítima, cualquiera sea su condición, no puede aportar hoy a una campaña electoral en el Perú. Nuevamente, esto en el 2018 no se ha visto tanto todavía, creo, pero en la elección general del 2021 va a haber que ver cómo impacta en el proceso electoral, porque nuevamente, como se decía, en general el financiamiento en el Perú ha sido predominantemente privado y ha venido en mucho de empresas. Entonces va a haber que analizar cuál va a ser el efecto en el sistema político en la campaña que esto se genere, sobre todo cuando tenemos además que el máximo disparador de campaña, que eran los spots de radio y televisión, ya no puede ser contratado por los partidos. Ese impacto de esas dos reformas, en verdad creo que es un escenario interesante para analizar en el 2021. En relación con las sanciones, que era un poco lo que también era la tercera parte de las preguntas, las facultades de cobranza coactiva y las multas efectivamente se dan con la idea de que esas se cobren, y yo sí creo que podría ser un poquito desproporcionado que inmediatamente que un partido incumple normas sobre financiamiento se le cancele, porque la idea es que las sanciones tengan una gradualidad, y probablemente alguien alegaría que esto podría estar afectando este principio de proporcionalidad que tiene que estar detrás de toda imposición de sanciones, ¿no? Entonces la idea es que si un partido, además, piensen que no es lo mismo que un partido político reciba aportes de una persona jurídica que reciba aportes, no sé, pues de una confesión religiosa, o que reciba un sol más de lo del tope de financiamiento privado que está en la norma. Creo que igual tenemos que analizar qué tipo de infracción se ha cometido y además cuál es la reiterancia de esta infracción para generar sanciones. Entonces, empezar por la cancelación como inmediatamente con el sistema político creo que podría ser excesivo. Habría nuevamente que ver cuál es la infracción cometida y cuál debe ser
digamos, cuál es la actitud del partido frente a esta, si cumple rápidamente o si siguen cumpliendo, y entonces sí creo que podríamos llegar luego a la suspensión y eventualmente a la cancelación. Y finalmente, creo que con eso ya estamos, creo que con esto he contestado ya las preguntas en general. ¿Falta una? ¿Una no? Ah, el código chileno, perdón, sí. La idea era sanciones más drásticas. Y no la pagas, no pasa nada. Puedes ser candidato en la siguiente oportunidad y no hay ningún tipo de restricción ni nada. O sea, puedes seguir incumpliendo la ley hasta cuando quieras. Bueno, y sobre este último comentario además, una cuestión que me parece interesante que no se ha discutido en la reforma electoral, pero que algunos planteaban, que en realidad me comentaron a mí después en un espacio así como de debate, era que, claro, en otros países lo que sucede es que si uno tiene una multa vigente, se le compensa con el financiamiento público directo el año siguiente para que reciba menos financiamiento público directo. Eso expresamente no está en la normativa nuestra, ¿no? Pero haría mucho sentido que si alguien tiene una multa pendiente de pagar, al año siguiente su financiamiento público directo sea menor, ¿no? Entonces, esto es algo que tal vez también en el marco de la reforma habría que pensar de incorporar. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y especialmente a nuestros expositores. En esta parte damos por concluida esta mesa número 2. Esperen un ratito. Efectivamente agradecemos a nuestros panelistas por estas reflexiones y acto seguido haremos el reconocimiento con los galvanos a nuestros expositores, a nuestros panelistas, a cargo del señor Manuel Koch, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Que recibe el reconocimiento la señora Ana Neira Segarra, es secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Un aplauso para ella, por favor. Y hacemos lo propio con el señor Luis Egusquiza Mori, oficial del programa para IDEA Internacional. Para culminar, el señor Cos, un segundito por favor, invitamos a los panelistas y a las autoridades, al señor Percy Medina, a nuestro expositor internacional, al señor Ticona, por favor, subir adelante para la foto de estilo y cerrar de esta manera nuestro seminario, al señor Bernardo Pachas Serrano, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, por favor, a la señora Carmen Achau Domínguez de Paraguay, para hacer la foto de estilo correspondiente y cerrar de esta manera este seminario internacional con la participación de expositores nacionales e internacionales. Un aplauso para ellos, por favor. De esta manera damos por concluido nuestro seminario internacional. Los invitamos a un coffee final. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.